Hoy vamos a estar caminando por otra calle de Santa Clara, en este caso la calle Candelaria, que en la actualidad se llama Maestra Nicolasa. Candelaria se llamaba hace más de 100 años, pero ese nombre ha quedado muy arraigado en la población de Santa Clara y muchísima gente le sigue diciendo a esta calle, calle Candelaria. Se me había olvidado que esto existía. Confitería La Suiza. ¿Cuán legal sea eso? Intersección con la calle Colón. Y ven, miren, hay dos cajeros, que por cierto están vacíos porque como no hay dinero, ese tipo de cosas como ya no existen, no sé las casillas que las han hecho, eso adelante es una panadería. Pero si tú eres nuevo por acá, si tú no me conoces, yo me voy a presentar. Mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y da a la campanita para que no te pierdas ningún video. El video de hoy lo estaremos comenzando aquí. Muchos santaclareños reconocerán el lugar. Es lo que conocemos como la Escuela de Economía. Aquí, pues aquí comienza la calle Candelaria o pues aquí termina, depende de donde tú vayas. La intersección aquí se hace, ven aquí la Escuela de Economía, aquí se hace con la calle La Cruz. Creo que esta calle tiene otro nombre, pero yo lo conozco como calle de La Cruz porque bueno, por aquí continúa así y va a dar directamente al Puente de la Cruz, un puente bastante famoso aquí en Santa Clara, todo el mundo lo conoce en la carretera de Camajuaní, y pues aquí podemos ver ya cómo comienza el estado de la calle. Señores, yo les voy a comentar primero que todo, si ustedes tienen alguna sugerencia de la manera en que yo hago los videos de calle, por favor déjenmelo dicho en los comentarios si ustedes creen que está bien así, si debo aportar algún dato o quitar algo que yo diga, porque bueno, yo me centro muchísimo en decir el estado de la calle, el tipo de asfalto que tiene, pues el estado de las edificaciones, decirle, bueno, estos son viviendas o estos son algún centro de trabajo o algún lugar específico. Si la calle está sucia, si la calle está limpia, pues mis datos se centran mucho en comentar lo que ustedes van a estar observando en la calle y mi opinión sobre eso. Pero si ustedes creen que yo debo aportar algo más en los videos, pues pueden decírmelo en los comentarios. Y estamos en la intersección con la calle Unión. Unión es la calle que pasa por frente, por allá está, no se ve aquí, pero bueno, por la iglesia de Buen Viaje y llega hasta el ferrocarril. Y vamos a cruzar. Por aquí vamos a ver muchos carretones de caballos, ¿ven? Sí, vamos a ver mucho eso por toda esta calle. Esta calle no es extremadamente transitada, pero tiene 2 o 3 intersecciones bastante complicadas, vamos a decir, porque intersectan con calles que sí son muy transitadas. Esta calle no, realmente no paso mucho por aquí, pero aquí tenemos uno que parece, algo que parece una MIPYME. Discretamente voy a entrar. Y aunque no se los grabe mucho a ustedes, pero voy a entrar a ver qué hay. Les estuve dejando algunas imágenes, me pareció algo normal, vaya, hay lo que hay más o menos en todos lados. Así que vamos a seguir comentando de la calle, no nos desviemos del tema. Entonces, como les decía, esto es una zona más bien residencial, por lo menos en esta parte lo que más se puede encontrar son casas normal y algunos lugarcitos, por aquí hay una escuela, un parquecito, igual se los voy a ir mostrando todo. Mírame. Esto es un semi-internado, esto es una escuela primaria. Se le llama semi-internado porque los niños empiezan la sesión por la mañana y la terminan por la tarde, o sea, en la escuela le dan el almuerzo. Almuerzo que por cierto está muy malo, todo el mundo se está quejando de eso porque imagínense ustedes, las condiciones en las que estamos viviendo están bastante crudas, imagínense, para los organismos que tengan que dar almuerzo y más a niños, es bastante complicado. Ven todo esto. Todo eso ahí que ustedes ven en las ventanas, esas son aulas. Cuando yo venía hacia acá, podía escuchar como los niños estaba la maestra dándole las clases. Esto yo no sé exactamente qué cosa es, pero dice que es la casa del doctor Celestino Hernández, pero ahora mismo no sé qué cosa sea. Tiene como unas sillas o algo, no sé si sea una escuela o parte de una escuela, no sé, no estoy seguro. Y bueno, por aquí tenemos más casitas. Como yo siempre les digo, ¿ven? Muchas casas en los segundos pisos. Por acá también. ¿Ven? Muchas casas en los segundos pisos. Yo siempre le he dicho que Santa Clara ha crecido un poco para arriba también. No todas estas construcciones eran así desde el principio. Se puede ver que son construcciones más recientes. Y por acá adelante, bueno,
tenemos una fachada en peligro de derrumbe. Esto se ve que era una casa colonial, tiene como ese estilo así, miren las ventanas altas y todo eso con sus rejas. Sin embargo, las rejas están en buenas condiciones. Y este parquecito ya lo hemos visto. Cuando estuvimos en el recorrido por la calle Maceo, que es esa que está ahí adelante, vimos este parquecito, el parquecito que no sé el nombre, yo prometo que se los voy a dejar por aquí. Tiene que tener un nombre este parquecito, no puede ser que no tenga nombre. Y de estas cosas que yo les digo de Santa Clara, que tiene muchos salideros, que hay mucha agua en las calles, demasiada agua en las calles. Esta es la intersección con... ¡Ay! Ese camión, qué ruido. Esta es la intersección con la calle Maceo. Miren cómo está la calle. Está muy, muy mala. Miren, más carretones. Eso les decía, que por aquí vamos a ver muchos carretones. Y esta sigue siendo una zona donde hay bastantes casas, aunque aquí en la esquina que pasamos, eso allí, en donde está el parque, de donde la señal de parque, eso es ahí como un café, algo así. Y ven, aquí hay como que miren, ven, esto tiene un estilo más colonial y esto tiene un estilo moderno. Esta casa debe haber sido construida a principios del siglo pasado y esta ya a mediados del siglo pasado. Ven como que es muy distinto, como fusionan, vaya, como que se fusionan dos casas en la misma cuadra con dos estilos muy, muy distintos. Y voy a cruzar porque quiero mostrarles lo que hay de este lado de la cuadra. Ven, desde el otro lado de la cuadra tenemos igual está lo que parece ser una vivienda y esto que yo no sabía qué era, pero eso es una logia. Eso ahí es una logia masónica, no tiene el nombre por aquí, se llama Logia Patria y Libertad número 75. Realmente nunca me había fijado en ese lugar. Ven, miren, esta es otra de lo que les digo, esa casa es más antigua, esta debe ser de mediados del siglo pasado. Ven como que cambia mucho la manera de construir, cambió mucho la manera de construir en Cuba, la verdad. Y esto es, ay Dios, se me había olvidado que esto existía. Confitería La Suiza. Esto tiene más años que no le puedo decir. Yo recuerdo aquí haber venido de niña a comprar panqué. Eso está vacío adentro. Vacío, aquí no hay nada. Nada, cristales por gusto. Ay Dios, qué recuerdos me trae eso. Se me había olvidado ya que eso existía. Si mi mamá está viendo este video, que seguro lo va a estar viendo, ella va a saber que me traía mucho ella a comprar panqué. Y bueno, por aquí seguimos por la calle. Por supuesto, calle transitada por caballos, miren, como hay suciedad de caballos en toda la calle. Y aquí me está dando un poquito de sol, vamos a cruzar para el otro lado. Miren este edificio. Miren qué bonito edificio. No sé, creo que son viviendas, debe ser viviendas, no sé. Pero está bonito. Y aquí están haciendo algo. La verdad es que no tengo ni la más mínima idea, todo está tan tapiado, con senda puerta. Adentro no se ve absolutamente nada, parece que están construyendo y supongo que aquella sea la puerta como de la casa, ¿no? O de esto que están haciendo aquí, me imagino que sea una casa, un hostal o algo así, algo que estén construyendo, algún tipo de negocio o algo, porque eso no suele ser normal en una casa aquí en Cuba. Y, miren, aquí vamos a empezar a ver también algunos hostales, porque esta calle como queda tan cerca, wow, queda tan cerca del parque, porque sí, estamos súper cerca del parque. Cuando lleguemos a una intersección que se vea el parque, los voy a enseñar. Aquí ya hay muchísimos hostales, como pueden ver. Y aquí tenemos el señor que está regando. Ven como muchas personas le han modificado muchísimo la fachada a las casas aquí en Santa Clara. No sé cuán legal sea eso, pero de que se hace, se hace. O sea, como que tampoco vamos a engañar, no sé si se hace mucho. Miren qué malita está la calle aquí. Malita, malita, malita. Y el drenaje está peor todavía. Aquí hemos llegado a la intersección con la calle Colón. ¿Ven? De allá viene la calle Colón, viene como de la zona hospitalaria y llega hasta el parque. Ay, qué ruido. Aquí pasan muchísimas motonetas, muchísimos motores, bastante ruidoso. Allá lejos está el parque. Tampoco tan lejos, está a 2 cuadras nada más, ¿no? Pero bueno, se los voy a dejar señalados. Vamos a cruzar
Y aquí en esta esquinita tenemos una farmacia, que por cierto está vacía. Y esto es como una tienda en este edificio, que por cierto es un edificio precioso también. Esto es una tienda. Antes era como esas tiendas de productos industriales que le conocemos nosotros, tiendas en dinero cubano, pero ahora lo que venden todo está carísimo, nadie compra ahí casi, porque es que está caro. Miren, ¿ves? Miren qué curioso, porque la arriba del edificio está bastante deteriorado. Miren esos balcones. Yo le tengo pánico a los balcones, pánico. Miren esos balcones como han soltado trozos de concreto incluso. Y abajo pues los inmuebles abajo están mejor conservados, están más cuidaditos, más pintados. E incluso ahí podemos ver también otro hostal. Y lo que parece ser al lado como un negocio. Venden cositas. Sí, venden, de aquí no se va a ver muy bien, pero venden cosas tipo ferretería, algo así, herramientas y eso. Y ay, vamos a cruzar para enseñarles un poquito de este lado de acá. Este lado de acá, o sea, el lado en que yo estaba, como hay casas con ese estilo colonial, miren qué bonitas. Algunas están un poquito más cuidadas, otras están un poquito más deterioradas, más pintadas, pero bueno, aquí en los alrededores del parque es donde tenemos este tipo de viviendas. Después que salgamos de esta zona van a ver cómo cambian. No, perdón, esto no es una casa. Esto no es una casa, es algo, no sé qué cosa es, pero voy a averiguar y se los voy a dejar ahí por ahí abajo. Pero esto parece una institución del Estado o algo así. Aquí delante, tenemos un banco, conocido como Banco Pinocho. Y ven, miren, hay dos cajeros, que por cierto están vacíos porque como no hay dinero, para el banco hay, ya de por sí, hay cola, imagínense. Veo como mucha gente, me dio pena grabar así tan de cerca a las personas. Miren cómo hay agua en la calle una vez más. Esa intersección ahí es complicadísima porque siempre hay muchas bicicletas, hay muchos motores en esa zona ahí. Esa era, perdón, no se los dije, esa es la calle Cuba, que también llega al parque, pero bueno, como está clausurado ahí antes de llegar al parque, pues no se ve. Y por aquí esto aquí, esto era como un mercado de frutas selectas, pero después ahí venden cosas, pero yo no sé actualmente si venden cosas, no sé. No estoy segura, como tantas cosas aquí, como que dejan de funcionar un día y tú ni te enteras y la cierran. Y miren el cartel que tenemos aquí, especialmente para nuestro suscriptor Tony y miembro del canal también. Tony, mira, hay guarapo. Es como una paladarcita o algo así, Tony, que venden cositas. Y aquí también tenemos tipo otro, no sé, tiene buena pinta, se ve organizadito y lindo, será una MIPYME. Y por aquí, miren que estas son viviendas también en esta zona. Bueno, aquí llegamos a la intersección con la calle Villuendas. Esta calle pasa por detrás del Santa Clara Libre. Y ven lo que les digo, hay mucha agua en la calle. Muchísima agua en la calle. Aquí en la esquina hay una bodega, blanco y azul, ustedes saben. Y miren aquí todo. Miren ahí como dice el cartelito Maestra Nicolás. Ay, no era una bodega, es una casilla. La casilla, ese es otro concepto. La casilla es donde se supone que venden la carne que venden por la bodega, por la libreta de racionamiento. Ahí es en la casilla era el pollo, la carne de res, el picadillo, mortadella, ese tipo de cosas, pero bueno, ya ese tipo de cosas como ya no existen, no sé las casillas que las han hecho, como para qué las tienen. Bueno, ya aquí ven como empieza a cambiar un poquito vamos a decir, la arquitectura de las edificaciones que hay. La intersección con Juan Bruno Sáenz, que por cierto en el canal tenemos un video de la calle Juan Bruno Sáenz, que lo pueden ir a ver. Se los voy a dejar por aquí en una tarjetita. Y este es un parquecito. Aquí tenemos un parquecito un poco desolado, podríamos decir, porque esta es una funeraria. Esta es la funeraria, bueno, no sé cómo se llama, pero la gente le dice la funeraria chiquita, porque hay una funeraria un poco más vieja aquí en Santa Clara, que es un poco más grande también. Entonces por eso la gente le dice la funeraria chiquita. Aquí ya empieza la calle a ser como mucho más ancha, si se dan cuenta. Empezamos por una calle un poquito más estrecha y aquí ya está siendo bastante más ancha.
En esta zona está en mejor condiciones porque no tiene tanto tránsito la calle en sí. Entonces, sí tiene su cosita, el asfalto y todo eso, pero bueno, no es lo peor que hemos visto en este canal. Continuamos, le sigo comentando que aquí si ven hay dos hostales, uno al lado del otro prácticamente, y ven estas casas que hay por acá, ya con otro estilo, ya mucha gente que ha construido. Ven ese segundo piso, pues ese segundo piso no es original de la casa, esa casa no debe haber sido así originalmente, y aquí ven como tenemos mucho crecimiento hacia arriba. Y aquí están haciendo lo que parece ser un garaje. Miren, aquí hay una mi pyme que se llama Casa del Detergente. La he visto mucho promocionarse por las redes sociales. Miren acá, de otra vista, de por donde veníamos. Casas de nueva construcción, o sea, que están reparando, no es que sean nuevas, sino que están reparando. Y aquí tenemos una que está en bastante malas condiciones, miren eso. Dios mío, los helechos le salen de adentro. Ya tú sabes las humedades que tiene esa casa. Y vamos llegando a la intersección con la calle Alemán. Esta no tenemos video en el canal sobre la calle Alemán, pero me gustaría hacer un video sobre la calle Alemán. Me parece súper interesante, sobre todo por la historia, ¿no? De la persona que lleva su nombre, es un patriota villaclareño. Y déjenme dicho en los comentarios si quieren que les haga un recorrido por la calle Alemán. Y acá vemos, miren, esto da una humedad para dentro de la casa, ver que está así por fuera. Ustedes se imaginan cómo está por dentro. Por Dios. Y aquí ya cambió el pavimento de la calle, como pueden ver, se volvió, aquí es un pavimento rígido ya. Debe haber tenido una capa de rodadura de asfalto en algún momento, pero o la perdió. Pero bueno, ¿cómo podemos distinguir este tipo de pavimento? Pues por la Junta, porque a la hora de hacerse, esto no es un pavimento que se pueda echar corrido como se hace el hormigón asfáltico, el asfalto de toda la vida. Este tipo de carreteras se tienen que hacer de otra manera. Por acá también hay muchas casas, bien, bastantes casitas. Eso adelante es una panadería. Por eso ven a la gente, a los hombres esos con sus bicicletas y con sus cajas, porque es una panadería. No, creo que no pudieron ver, pero bueno, le hice una tomita ahí rápido de los panaderos que estaban amasando el pan. Ahí mismo, literal, literalmente, casi que en la puerta de la calle. Dios mío, pero bueno, es lo que hay. Aquí parece que alguien está sacando algún escombro porque están haciendo algo o limpiando algo también. Aquí hay un montoncito y ahí hay otro montoncito. Y pues hasta aquí llega la calle Alemán por esta parte. Llega hasta la carretera central que pueden ver ahí. Miren otro hostal. Esta calle tiene bastantes negocios. Eso ahí es una peluquería, no sé, no lo veo en cartel, no sé si seguirá funcionando, pero bueno, es una peluquería. Pues ya, eso es lo que tenemos por acá, algunas que otras viviendas. Esta calle no es tan larga, realmente, como otras que sí son súper largas aquí en la ciudad. Del lado de allá, también ve como que tiene continuación, lo que pasa es que ahí hay un río. Bueno, hasta ahí llega la calle, ven, choca ahí con el puente. Ese es el Servi de San Miguel, se le dice, pero ahora se llama la Casa del Pintor porque venden pintura, no sé, no tengo idea. Este es el río Bélico, no se ve por la cantidad de hierba que hay, pero bueno, este es el río Bélico y estamos ahora mismo en una parte de la carretera central, que en este caso tiene tránsito para los dos lados, bastante difícil de cruzar, por cierto. Ven, ahí está el río. Tiene basura, no como en otras ocasiones que lo he visto, pero sí tiene basurita, pero bueno, por lo menos está corriendo. Y eso que ven ahí, ya no es de la calle Candelaria, pero quiero mostrarles que esto es uno de los primeros lavaderos que existió aquí en Santa Clara. O bueno, ya no es el edificio original, obviamente, pero miren en qué condiciones está en la actualidad. Es muy triste porque esa era una de las tradiciones de Santa Clara, el hecho de que sus ríos estuvieran tan extremadamente limpios que la gente podía venir a lavar aquí. Como pueden ver,
supongo que el inmueble ya está en peligro de derrumbe, o por lo menos yo debajo de ese techo no me daría muchas ganas de estar, la verdad. Ha sido inundado ya por algunas plantas y eso. Uy, qué miedo el celular. Pero bueno, ven, hay un poquito de basura. No es mucha, pero bueno, hay basura. Bueno, hay que ver que la gente es bastante irrespetuosa. Miren cómo tiran la basura ahí directamente. Ahí. Eso es una casa, esa es la calle y tiran la basura ahí. Buah. ¿Para qué les cuento? ¿Para qué decirles? ¿Para qué decirles más? Y desde la intersección de la calle Candelaria con la carretera central vamos a hacer la despedida del video de hoy. Ando con un poquito de miedo porque ahora mismo me acaba de comentar un señor que no hace tanto a una muchacha le arrancaron el celular de la mano en una cuadra más allá. Entonces ando con un poquito de miedo con tener el celular en la mano porque no sabía yo que esta zona podía ser así de peligrosa. No, vaya, pero es que bueno, imagínense ustedes, ya eso es algo que está pasando en Cuba, se está volviendo bastante común. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el video. Y muy importante, suscríbanse al canal y vayan a seguirme por Instagram, que estoy subiendo contenido diario por allá sí no se pierden nada. Si tienen alguna sugerencia sobre alguna calle de Santa Clara, alguna zona de Santa Clara que quieran ver, pueden dejármelo dicho en los comentarios y yo pues lo agrego también pues al cronograma de las calles y de los lugares que estamos visitando en Santa Clara, que para diciembre vienen muchísimos lugares de Santa Clara que vamos a estar visitando. Tengo un cronograma especial para los videos de diciembre. Miren esos hombres que están ahí atrás, venden artículos para el hogar, son como criollos, algunos son originales, pero bueno, cosas de Cuba también. Y entonces pues nada, señores, sin nada más para decirles, por ahí arriba tienen un video recomendado y por acá abajo tienen una lista de reproducción. Nos vemos la semana que viene con un video nuevo.